Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Marquina y a nombre del equipo de Estadístico Tesis Consultores en Investigación, les doy la bienvenida a una sesión más del Seminario de Estadística Aplicada a la Investigación Científica. Y como tema de hoy, presentamos a la correlación entre variables cuantitativas. Como es conocido, para realizar el análisis inferencial de una investigación correlacional, es necesario conocer unos conceptos clave para el óptimo tratamiento estadístico de los datos. A continuación, veremos su definición, gráfica, pruebas estadísticas y su aplicación para una investigación correlacional de dos variables cuantitativas. Muy bien, empecemos. El término correlación se define como la correspondencia o relación recíproca entre variables, es decir, si las variables covarían, ese término covarían entiéndase como cambios de forma conjunta, es decir, si cambian sus valores a la vez. Entonces, como para ver un ejemplo gráfico de una correlación entre dos variables cuantitativas, veamos dos variables muy simples y conocidas. Como todos sabemos, la altura y el peso de las personas son dos variables que van a variar conjuntamente. O sea, que a medida que una persona va tomando más altura, va adquiriendo mayor peso. Entonces, eso ya nos da una idea de que las dos variables tienen cambios conjuntos. Entonces, ¿cómo se podría representar gráficamente en este caso? Lo vamos a ver a continuación, pero primero veamos aquí unos detalles. Por ejemplo, un sujeto con una estatura de 161 centímetros tiene un peso de 50 kilogramos, mientras que un sujeto de 1,87 m o 187 centímetros tiene un peso de 76 kilogramos. Por aquí ya vamos notando una relación de que a medida que va aumentando el peso, también va aumentando, a medida que va aumentando la altura, también va aumentando el peso. Incluso, si hubiese un sujeto en la muestra con 1,97 m, tendría un peso aproximado de 85 kilogramos. Bueno, entonces estos son los datos que se han observado y así sucesivamente para una muestra más grande. Veámoslo gráficamente. En este diagrama, la variable altura está en el eje X, también en centímetros, y la variable peso está en el eje Y, en kilogramos. Si representamos cada uno de los puntos de la muestra que se ha tomado, vamos a ver una nube de puntos en donde cada uno de los puntos representa el cruce de la altura con su respectivo peso. Por ejemplo, en este punto se está intersectando la altura del sujeto que mide 187 centímetros y pesa 76 kilogramos. Representemos un segundo caso. En este punto se intersecta la estatura del sujeto que mide 161 centímetros y pesa 50 kilogramos. Y un último caso en el que se intersecta en este punto la altura de 197 centímetros y de 85 kilogramos. Entonces, si analizamos cada uno de los puntos, vendrían a ser la intersección de la altura con el peso de cada uno de los sujetos de la muestra. Bien, entonces, esta nube de puntos representa cada uno de ellos, cada uno de los puntos, la intersección de las variables que se están analizando, tanto la variable que se está representando en el eje X como la variable representada en el eje Y.
Esta es una forma gráfica de representar la correlación. A esta gráfica se le llama diagrama de dispersión, que sería solamente si se observara de esa manera. Ese es un diagrama de dispersión. Y lo importante aquí es analizar la forma de la nube de puntos en que se presenta en este caso. Por ejemplo, aquí los puntos van aumentando en este sentido, hacia el lado derecho. Eso significa que los sujetos que tienen una mayor altura también tendrán un peso más alto, mientras que los sujetos con menor altura, que se encuentran en esta zona, tienen un peso más bajo. Entonces vemos de que aquí ya nos da una idea de la relación que tienen estas dos variables. Vemos que a más altura, más peso; a menos altura, menos peso. Entonces, en este caso sería una relación directa: a más, más; a menos, menos. Ese es el caso de una relación directa. Si el sentido de la nube de puntos cambiara y fuese en este sentido, la relación sería inversa. Si en otro caso se notara una nube de puntos dispersa, sin una forma definida, de repente ocupando toda el área del plano cartesiano, indicaría la ausencia de una correlación entre las dos variables. Pero en este caso se ha presentado una nube de puntos con una inclinación positiva. Esto da indicios de una correlación positiva entre las dos variables analizadas. ¿Cómo se realiza el análisis de los datos para una investigación correlacional, en donde se están correlacionando dos variables cuantitativas? El primer paso es aplicar la prueba de normalidad. En la prueba de normalidad nosotros vamos a obtener dos resultados. Uno, si la distribución es normal o simétrica, y dos, si la distribución es diferente a una distribución normal, es decir, asimétrica. En este caso, los datos tienden a distribuirse de esta forma, con una distribución normal, y si presentara una distribución diferente a la distribución normal, la distribución de la variable sería una distribución asimétrica, que se asemejaría más o menos a esta figura, ¿no? En este caso no hay una tendencia central y hay un lado más largo que el otro, entonces la curva sería asimétrica. Lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Luego de determinar si la distribución de la variable es simétrica o asimétrica, vamos a poder decidir qué prueba o qué estadístico vamos a utilizar para medir la correlación entre las variables. Entonces, como segundo paso es escoger la prueba estadística que vamos a utilizar para analizar la correlación entre las variables. Si la distribución de las variables es simétrica, entonces procedemos a aplicar pruebas estadísticas paramétricas para medir la relación, que en este caso, para una investigación correlacional, el coeficiente de correlación que se utiliza sería el de Pearson. Entonces, cuando las variables, ambas variables, presentan una distribución normal o simétrica, se debe utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. En cambio, si encontráramos de que al menos una de las variables o ambas variables tienen una distribución diferente a la distribución normal o asimétrica, entonces utilizamos el coeficiente de correlación de Spearman. Listo, entonces ya sabemos qué coeficiente de correlación vamos a utilizar y por qué motivo. Veamos un ejemplo. Paso 1, vamos a evaluar el ajuste a la distribución normal. Es decir, vamos a ver si la distribución es simétrica o asimétrica. Como punto o como concepto base, vamos a definir qué es una distribución normal. Y definitivamente la distribución normal es una característica exclusiva de variables cuantitativas. La distribución normal hace referencia a
cómo se da un evento, ¿no? A la habitualidad o la forma común, normal de cómo se da un evento. Y normalmente estos eventos se ajustan, y si se ajustan o no a esta curva de distribución normal. ¿Cuáles son las características de una variable que se ajusta a una distribución normal? La primera es la tendencia central, es decir, que los datos que a medida que se acercan a su centro van a ser más frecuentes, ¿no? Si se da esa situación, entonces la media, la moda y la mediana van a ser estadísticos que van a coincidir en el centro. Y la segunda característica de la distribución normal es que su distribución debe ser simétrica, es decir, igual hacia la izquierda como hacia la derecha. Entonces, esta es una distribución normal o simétrica. Hay algunas variables que no presentan estas características, como por ejemplo una variable con esta distribución. Analicemos. ¿Hay una tendencia central? No, los datos no tienden hacia el centro, tienden más hacia valores más altos que la media. ¿Hay una distribución simétrica? Tampoco. La distribución presenta un lado más largo que el otro. En este caso, cuando la curva más larga, la cola más larga de la distribución o de la curva está hacia el lado izquierdo, se llama una distribución asimétrica negativa. Así como puede presentarse la cola hacia el lado izquierdo, también se puede presentar hacia el lado derecho. En este caso, analicemos, los datos más frecuentes o los más abultados están hacia la izquierda de la media, es decir, que los datos más frecuentes van a ser los valores menores a la media y la asimetría se encuentra a la derecha para los valores más altos. Entonces, en este caso, la distribución es una distribución asimétrica positiva. Listo. Ahora, vamos a ver también cómo evaluar el ajuste a la distribución normal. Y eso lo realizaremos para corroborar estas dos hipótesis. Si los datos siguen una distribución normal, es decir, su distribución es simétrica, o si los datos no siguen una distribución normal, es decir, su distribución es asimétrica. Las pruebas utilizadas para evaluar el ajuste a la distribución normal son las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, que se aplica cuando las muestras son mayores a 50, y la de Shapiro-Wilk cuando las muestras son menores que 50. Estas pruebas se trabajan en el SPSS. Y en el Minitab, las pruebas que se pueden utilizar son las pruebas de Anderson-Darling y de Ryan-Joyner. Muy bien. El segundo paso para evaluar el ajuste a la distribución normal es tener en cuenta la significancia. La significancia sería la probabilidad de errar, de equivocarnos, al aceptar que la distribución es asimétrica, cuando en realidad es simétrica. Entonces, esa probabilidad tiene que ser bien pequeña. Bueno, como todas las probabilidades, varían de 0 a 1. Y la hipótesis que presente una probabilidad de errar bien pequeña, menor al 0,05, indicaría que la distribución es asimétrica. Entonces, si en la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov nosotros encontramos un valor de P menor a 0,05, decimos que la distribución es asimétrica, mientras que si el valor de P toma un valor mayor o igual de 0,05, entonces la distribución es simétrica. Veamos un ejemplo de una tabla de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. En este caso, tomamos la decisión según el valor de P que aparece en la última columna. En este caso, para
la variable clima en el aula y sus contextos en los estudiantes. La variable clima en el aula, que es la variable general o el puntaje total de esta variable, presenta un valor de P mayor al 0,05. Su valor es de 0.168, que se encontraría más o menos por esta área. Entonces, como es mayor o igual que el 0,05, su distribución es simétrica. Hay otros casos, por ejemplo, en el contexto imaginativo, el valor de P toma un valor menor que 0.001, o sea, está muy cerca del 0 en esta área. En este caso, esta dimensión o este contexto imaginativo presentaría una distribución asimétrica. En el contexto regulativo también observamos un valor de 0.048, se encontraría también en esta área, es menor que 0,05. Entonces, este contexto también presentaría una distribución simétrica. Los asteriscos que se presentan acá significan un asterisco, significa que este valor de P es menor que 0,05. En este caso es cierto, 0.048 es menor que 0,05. Por eso se marca con un solo asterisco. Aquí está la leyenda. Y cuando observen dos asteriscos, eso indica que este valor de P es menor que 0.01, o sea, mucho más pequeño. Y como el software arroja un valor de 0.000, indicaría que la significancia es 0, y en realidad no llega a ser 0, sino que llega a ser muy pequeña, muy cercana a 0, y es por eso que, según las normas APA, se representa de esta forma, menor que 0.001. Los otros contextos interpersonal presentan un valor de P de 0.107, o sea, se encuentra por esta zona. Por lo tanto, su distribución de este contexto o de esta dimensión es una distribución simétrica o normal, al igual que el contexto institucional, que también presenta un valor de P mayor a 0,05, es de 0.266, se encontraría por esta zona. Entonces también su distribución sería simétrica. Si nosotros lo vamos a correlacionar el clima en el aula con otra variable más, veamos un ejemplo, a la otra variable también le tenemos que aplicar la distribución normal, analizar si su distribución se ajusta a una distribución normal. En este caso lo vamos a correlacionar con las estrategias de afrontamiento. Las dimensiones de las estrategias de afrontamiento son, en referencia a otros, estrategias improductivas y estrategias dirigidas a solucionar el problema. Y en este caso encontramos que los valores de P son bien pequeños, son menores que 0.001 incluso, o sea que están en esta área y por lo tanto su distribución es asimétrica. Entonces encontramos de que la distribución del clima en el aula es una distribución simétrica en el total, y las estrategias de afrontamiento presentan una distribución asimétrica. Entonces, siguiendo las indicaciones del diagrama anterior, vemos de que tenemos al menos una de las dos variables con una distribución asimétrica. Por lo tanto, correspondería aplicar el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman. Si en ambos casos, en ambas variables, se hubieran encontrado solamente valores de P mayores al 0,05, es decir, distribuciones normales en ambas variables, hubiéramos utilizado el coeficiente de correlación de Pearson, pero en este caso corresponde Spearman. Veamos un ejemplo de la tabla de resultados de la correlación entre ambas variables. En esta tabla se aprecian cuatro tipos de resultados. El primero es el coeficiente de correlación. Este es el símbolo o letra griega ρ, es el ρ de Spearman. El valor de P es la significancia, que tomamos el mismo criterio que hemos visto para la prueba de normalidad. También se informa el intervalo de confianza al 95% con su límite inferior y su límite superior, y a la vez el tamaño del efecto. Hay algunas investigaciones que solamente se limitan a presentar el coeficiente de correlación y su significancia, como otras que solamente presentan
el coeficiente de correlación y su tamaño del efecto. Pero aquí les vamos a dar todas las alternativas dependiendo de lo que les soliciten en su informe de investigación. Entonces, para poder interpretar los resultados de esta tabla, debemos seguir algunos pasos. Primero, debemos ver el signo de la correlación. Cuando aquí adelante aparece un signo negativo, indicaría una correlación inversa. Si el signo es positivo, o sea, cuando no se presenta nada acá delante del número, entonces indicaría una correlación directa. En este caso, este coeficiente de correlación es positivo, al igual que este de acá, al igual que el 0.05. Entonces, cuando el signo es negativo, indica una correlación inversa. ¿Y cómo se interpretaría? A más, menos. Por ejemplo, a mejor clima en el aula, menos uso de las estrategias improductivas. Y una correlación directa, como en este caso, que indicaría que a más, ¿no? Entonces se interpreta como a mejor clima en el aula, más uso de las estrategias dirigidas a solucionar el problema. Entonces, esa información es la que nos proporciona el signo del coeficiente de correlación. El segundo paso es evaluar el valor del coeficiente de correlación. Este valor de acá, independientemente de su signo. En este caso, un valor del 0.05, según el criterio de Hernández, Fernández y Baptista en su libro de Metodología de la Investigación del 2010, indicaría de que esta correlación es de grado muy débil. Este valor nos dice qué tan fuerte es la relación entre las variables, la fuerza, intensidad o grado de correlación entre las dos variables. En este caso, un valor de 0.05, es un valor muy pequeño, se interpreta como una correlación muy débil. En este caso, el 0.20, ojo, es independientemente del signo, se encontraría en la segunda escala, en el segundo nivel. Entre 0.11 y 0.25 indicaría una correlación de grado débil. Y el 0.75 ya se encontraría, en este caso, entre 0.51 a 0.75, una correlación de grado considerable. El siguiente paso a tener en cuenta o a evaluar es la significancia. Como les dije anteriormente, la significancia es la probabilidad de cometer un error al aceptar que existe correlación cuando en realidad no la hay. Entonces, esa probabilidad de equivocarnos al aceptar que existe una correlación cuando en realidad no la hay, debe ser muy pequeña para que esta hipótesis sea aceptada. Es por eso de que cuando obtenemos un valor de P menor que 0,05, esa correlación será estadísticamente significativa. Mientras que si ese valor de P toma un valor mayor o igual que el 0,05, esa correlación de frente se interpreta como no significativa, sin tomar en cuenta ni el signo ni el grado de correlación. Se interpretaría simplemente como una correlación no significativa. Como por ejemplo, la correlación entre el clima en el aula y en referencia a otros presenta un valor de la significancia mayor a 0,05. Entonces, se interpretaría como que existe una correlación no significativa entre el clima en el aula con las estrategias de afrontamiento en referencia a otros. Bien, mientras que con las otras dos correlaciones sería el clima en el aula y las estrategias de afrontamiento improductivas presentan una correlación inversa de grado débil y estadísticamente significativa, porque este valor de P es de 0.049, es mucho menor que 0,05, entonces se interpreta como estadísticamente significativa. Al igual que la otra correlación, el clima en el aula con las estrategias dirigidas a solucionar el problema presentan una correlación directa
de grado considerable y estadísticamente significativa. Entonces, esa es la utilidad de la significancia en la interpretación de estos resultados. El siguiente paso es evaluar el intervalo de confianza. El intervalo de confianza nos va a decir cuál es el rango de variación posible de este coeficiente de correlación. Como todos sabemos, el coeficiente de correlación puede ser positivo o negativo, es decir, puede llegar a variar desde -1 hasta 1, pasando por el 0 también. ¿Qué indicaría una correlación en el lado negativo? Indica una correlación inversa. Una correlación en el lado positivo del 0 indica una correlación directa. En este caso vamos a representar los valores encontrados en esta correlación. En el primer caso encontramos un valor de 0.05. Es un 0.05 positivo, pero es muy pequeño y se encuentra muy cercano al 0. Es por eso que el valor de P o de la significancia también salió mucho mayor que el 0,05. Y el intervalo de confianza, ¿qué nos dice? Que ese valor de 0.05 puede llegar a variar entre menos 0.10 y hasta 0.20. ¿Qué más nos dice este intervalo de confianza al 95%? Nos dice de que existe un 95% de posibilidades de que se encuentren resultados desde menos 0.10 hasta 0.20 al analizar esta correlación en una muestra de la misma población. ¿Cómo así? Por ejemplo, si otro investigador deseara corroborar los resultados de esta investigación, tendría que tomar una muestra de la misma población. Y existe un 95% de posibilidades de que el resultado que el otro investigador encuentre varíen entre menos 0.10 y 0.20. Si el resultado de esa investigación está dentro de este rango, entonces los resultados hallados son iguales. Veamos los siguientes casos. Por ejemplo, aquí estamos representando el coeficiente de correlación hallado entre el crimen en el aula con las estrategias de afrontamiento improductivas. Es de menos 0.20. El intervalo de confianza nos dice que existe un 95% de posibilidades de encontrar resultados desde menos 0.29 hasta menos 0.11. ¿Qué es lo importante aquí en estos intervalos de confianza? Lo importante es que el intervalo de confianza no contengan al 0 dentro de ellos, como por ejemplo en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Que este coeficiente de correlación puede llegar a ser 0 en algún momento, es decir, que en algún momento se puede dar que esta correlación es nula o que no existe correlación entre las variables. En el segundo caso, estamos viendo que el intervalo de confianza no contiene al 0 dentro de su rango de variación. Entonces, esta correlación va a ser significativa. Por eso hemos encontrado un valor de P menor a 0,05. El siguiente caso, el coeficiente de correlación de 0.75 se encontrará en este punto y existe un 95% de posibilidades de que llegue a variar entre 0.65 y 0.85 en otras muestras de la misma población. Entonces, de esa manera se interpreta el intervalo de confianza. Y por último, hay otras investigaciones que consideran dentro de sus resultados también el tamaño del efecto. Según la propuesta de Cohen en 1988, los valores del coeficiente de correlación entre 0 y 0.10 tienen un tamaño del efecto trivial. Por ejemplo, el valor encontrado en este cuadro es de 0.05. Eso indicaría que tienen un tamaño del efecto trivial. ¿Qué es el tamaño del efecto? El tamaño del efecto es la cantidad de información en común que tienen las
dos variables que se están correlacionando. Otros la interpretan como que qué tan presente está una variable en la otra. Y en este caso, como el coeficiente de correlación es pequeño, se interpreta como que tienen un tamaño del efecto trivial o nulo. En los otros casos, por ejemplo, tenemos un valor de 0.75, como es mayor a 0.50, o sea, está entre 0.51 a 1, el tamaño del efecto es grande. Es decir, que estas dos variables tienen mucho en común, o sea, su covariación es muy alta, muy grande, es grande. Entonces, para eso se utiliza el tamaño del efecto, para interpretar qué tan grande es la correlación entre las dos variables que se están analizando. Tomando en cuenta esos 5 puntos, podemos interpretar o darle una descripción a esta tabla de la siguiente manera. Por ejemplo, diríamos, en la tabla 3 se muestra una correlación directa. Empezamos siempre por las correlaciones directas, luego, siguiendo con las correlaciones significativas o con algún tamaño del efecto diferente de trivial, seguiría esta, y finalmente la que es menos significativa o con un tamaño del efecto trivial al final. Entonces, siguiendo ese orden, diríamos, en la tabla 3 se muestra una correlación directa de grado fuerte, estadísticamente significativa, porque el valor de P es menor que 0.01, y con un tamaño del efecto grande, entre las dos variables, el clima en el aula, con las estrategias de afrontamiento dirigidas a solucionar el problema. También observamos una correlación inversa, sería acá de grado débil y estadísticamente significativa, con un tamaño del efecto pequeño, entre el clima en el aula con las estrategias de afrontamiento improductivas. Y una correlación no significativa con un tamaño del efecto trivial, con las estrategias en referencia a otros en estudiantes de secundaria de Trujillo. Eso sería teniendo en cuenta todos los criterios acá mencionados. Pero lo que usualmente se está realizando ahora es obviar la parte de la significancia para algunas especialidades, para otras no. Todo depende del criterio de la universidad para representar sus resultados. Quitando el criterio de la significancia, se quedaría únicamente con esta descripción. En la tabla 3 se muestra una correlación directa, es decir, toman en cuenta el signo, y el tamaño del efecto. Una correlación directa con un tamaño del efecto grande entre el clima en el aula con las estrategias de afrontamiento dirigidas a solucionar el problema. Además, una correlación inversa con un tamaño del efecto pequeño entre el clima en el aula con las estrategias de afrontamiento productivas. Y además, una correlación trivial, de frente, ni siquiera toma en cuenta el signo ni nada, una correlación trivial entre el clima en el aula con las estrategias en referencia a otros en los estudiantes de secundaria de Trujillo. Entonces tenemos esas dos posibilidades, o bien interpretamos teniendo en cuenta la significancia y el tamaño del efecto, o solo la significancia o solo el coeficiente de correlación con su tamaño del efecto. Entonces, de esa manera se interpretan los resultados de una investigación correlacional. Bien, muchas gracias por su atención, y para cualquier consulta tenemos nuestras páginas en Facebook. Me pueden encontrar en mi perfil personal como Rafael Marquina. Buscan así, escriben Rafael Marquina y les va a aparecer mi perfil, o también el perfil de Estadístico Tesis. Tengo también mi página personal y la página de Estadístico Tesis. A nosotros nos pueden encontrar en la Manzana U, lote 18, urbanización San Andrés, quinta etapa, distrito de Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad. Para que
puedas acceder a nuestras publicaciones y hacernos consultas o contactarnos, puedes acceder a través de nuestra página, dar un like o me gusta y poder escribirnos para contactarnos y hacernos las consultas que gustes. Estadístico Tesis, Consultores e Investigación, le da las gracias por su gentil atención.